El asma bronquial es una enfermedad caracterizada por la obstrucción episódica e hiperactividad de las vías respiratorias. Imagínense a nuestros conductos de aire, los bronquios, como si fueran unos tubos. En personas con asma, estos tubos pueden estrecharse e incluso bloquearse de forma repentina. Es importante destacar también que en la mayoría de los casos, esta obstrucción es reversible. Esto significa que con tratamiento las vías respiratorias pueden volver a su estado normal. Sin embargo, en un subgrupo de personas, pues esta opción puede volverse irreversible, lo que subraya la importancia de un diagnóstico y un manejo adecuado en cuanto a esta enfermedad. Es importante entender que existen muchos factores diferentes que se han relacionado con un mayor riesgo del desarrollo del asma. Vemos que está la predisposición genética. Al igual que otras enfermedades, la probabilidad de desarrollar esta puede ser mayor si hay antecedentes o alergias en la familia. También están los antecedentes alérgicos, que pues las personas con alergia, como la rinitis alérgica o el eczema, pues tienen mayor probabilidad a desarrollar esta enfermedad. La susceptibilidad genética, que en combinación con factores desencadenantes como alérgenos u otros irritantes, puede llevar al desarrollo del asma. También los eventos ocurridos en las primeras etapas de vida, incluso durante el embarazo y la infancia temprana. También la exposición a alérgenos, que pues es la inhalación de sustancias como polen, ácaros de polvo, caspa de animales o moho. Y también pues, está el sobrepeso y la obesidad. Generalmente se clasifican dos tipos: el asma atópica, que pues es la forma más frecuente, y su característica principal es que se debe a una sensibilización a un alérgeno. ¿Pero qué significa esto? Bueno, el sistema inmunológico de la persona ha reaccionado de forma exagerada a una sustancia normalmente inofensiva, produciendo anticuerpos llamados IgE. Algunos ejemplos de alérgenos ambientales pues pueden ser el polvo, el polen o ciertos alimentos. Es importante destacar que pues en las pruebas cutáneas generalmente dan como resultado pues abones o eritema, es decir, ronchas y enrojecimiento en la piel en respuesta a un alérgeno. También está el asma no atópica, que pues aquí no hay signos de sensibilización a un alérgeno. Esto significa que las pruebas cutáneas pues suelen dar negativas. También es importante notar que pues en este tipo de asma los antecedentes familiares son menos frecuentes. Y en cuanto a los desencadenantes, pues los más comunes suelen ser infecciones víricas como resfriado o gripe común. Para entender cómo el asma afecta a nuestro cuerpo es fundamental conocer brevemente la anatomía. El aparato respiratorio está compuesto por varias estructuras clave, comenzando por la nariz. Luego está la faringe y a continuación pues el aire llega a la laringe y desde ahí pues desciende por la tráquea, que es un conducto tubular que se extiende hacia abajo. En el asma bronquial afecta a las vías aéreas inferiores, especialmente los bronquios y bronquiolos. Para entender, luego la tráquea se divide en dos tubos principales llamados bronquios, uno para cada pulmón. Estos bronquios principales se ramifican dentro de los pulmones en tubos aún más pequeños, formando así los bronquiolos. Pasando a los bronquiolos terminales y por consiguiente a los alveolos, ahora vamos a adentrarnos un poco en la estructura microscópica de los alveolos. Tienen dos tipos de células principales. Están las tipo 1, que son las células epiteliales planas y delgadas que revisten la mayor parte de la superficie alveolar. Están también las tipo 2, que son células más cúbicas y menos numerosas que las tipo 1. Son responsables de producir y secretar el surfactante pulmonar. Esta es una sustancia lipoproteica que reduce la tensión superficial dentro de los alveolos, evitando que estos colapsen al final de la expiración y facilitando su expansión durante la inspiración. Pasando a su fisiología, podemos observar en el esquema que se comienza con un estímulo. Este puede ser un alérgeno en el asma atópica, un irritante, una infección vírica en el asma no tópica o ejercicio o aire frío, etcétera. Este estímulo desencadena una respuesta en el sistema inmunitario. Vemos presentadas varias células como eosinófilos, células cebadas, linfocitos. Estas liberan mediadores inflamatorios como histamina, leucotrienos y citocinas y pues son los responsables de inducir la contracción del músculo liso, aumentar la producción de moco y causar inflamación y edema en la pared de la vía aérea. Luego podemos observar que se diferencian de un bronquio normal de un bronquio asmático. En el bronquio asmático podemos ver que hay una luz mucho menos grande, hay un engrosamiento de la pared debido a la inflamación y el edema y una mayor cantidad de moco obstruyendo la vía aérea. Si la inflamación persiste a lo largo del tiempo, el asma puede volverse crónica y llevar a un proceso llamado como remodelación de la vía aérea. Hay cuatro características principales que definen esta condición a nivel funcional.
Una de ellas es la inflamación de las vías respiratorias, que pues hace que las paredes de los bronquios y bronquiolos se hinchen y se vuelvan más sensibles. Igual está la hiperactividad bronquial, que pues se refiere a un aumento de la sensibilidad de los bronquios frente a estímulos externos, que normalmente pues no causarían una reacción en personas sin asma. También está la obstrucción reversible de las vías respiratorias. Es un estrechamiento del lumen bronquial que es reversible con tratamiento. Esto significa que a diferencia de otras enfermedades pulmonares, donde el estrechamiento puede ser permanente en el asma, con el uso de medicamentos como broncodilatadores o antiinflamatorios, las vías pueden volver a abrirse. Pasando a hablar al tratamiento escalonado, esta es una estrategia fundamental para manejar la enfermedad de acuerdo con su gravedad y nivel de control. Bueno, comenzando podemos ver que en la base indica agonistas beta 2 de corta duración, como puede ser el salbutamol. Estos son medicamentos de rescate o alivio rápido. Se administran por vía inhalatoria a demanda, es decir, cuando el paciente experimenta síntomas agudos como silbancias, tos o dificultad para respirar. Luego está el asma intermitente, que pues se caracteriza por síntomas infrecuentes menos de 2 días de la semana y que no interfieren con la vida diaria. El tratamiento es el uso de agonistas beta 2 de corta duración y pues no se requiere medicación controlada diaria. Luego está el asma persistente leve, que es donde los síntomas ocurren más de 2 días a la semana, pero no todos los días, y pues afectan actividades diarias. El tratamiento de primera línea suelen ser corticoides inhalados a bajas dosis. Luego pasamos al asma persistente moderada. Si el asma persiste y los síntomas son diarios, el tratamiento de este escalón pues, puede incluir corticoides inhalados a dosis medias, como en combinación con agonistas beta 2 de larga duración. Luego, el asma persistente grave, que pues es donde los síntomas son continuos y limitan significativamente la actividad diaria. El tratamiento requiere dosis altas de corticoides inhalados en combinación con agonistas beta 2 de larga duración. Y por último, encontramos el asma persistente grave no controlada. Vemos que se pueden añadir varias sesiones de tratamiento en casos de este tipo de asma, que pues incluye agonistas de leucotrienos, teofilinas de acción retardada y corticoides orales. Comenzando con el salbutamol, este se utiliza para el tratamiento tanto del asma bronquial como del broncoespasmo reversible causado por otras condiciones. Los SABA son efectivos en estos procesos, que pues es una característica clave del asma. Su principal efecto es proporcionar, pues como se había dicho, broncodilatación de corta duración. Esto significa que el salbutamol actúa rápidamente para relajar los músculos lisos que rodean los broncos y bronquiolos, ensanchando las vías aéreas y facilitando el paso del aire. Alguna de sus ventajas es que al ser de acción corta facilita pues la respiración y alivia rápidamente los síntomas como tos, silbancias y la dificultad para respirar durante ataques de asma. También se puede utilizar de forma preventiva antes de realizar ejercicios o exponerse a un alérgeno conocido para evitar la congestión de las vías respiratorias. Entre sus desventajas son que aborda los síntomas, pero no aborda la inflamación crónica, que pues es la causa principal del asma. Su vía de administración puede ser oral o inhalatoria, por lo que su forma farmacéutica puede estar presentada en árabe, suspensión en aerosol o tabletas. Pasando sus propiedades farmacocinéticas, pues se absorbe rápidamente a través de las vías respiratorias y se metaboliza en el hígado mediante un proceso llamado conjugación. Pasando a los LABA, hablaremos del salmeterol. Este tipo de medicamentos se utilizan de manera regular para controlar a largo plazo la dificultad para respirar asociada a asma y bronquitis crónica. En cuanto a su mecanismo de acción, el salmeterol actúa en los pulmones inhibiendo la liberación de sustancias inflamatorias por parte de ciertas células, lo que a su vez reduce la respuesta a los alérgenos que inhalamos y disminuye la sensibilidad de las vías respiratorias, ayudando a prevenir la obstrucción. Alguna de sus ventajas está que pues tiene control a largo plazo de los síntomas porque pues su efecto broncodilatador dura aproximadamente 12 horas, lo que ayuda a prevenir síntomas nocturnos. También mejora la función pulmonar en combinación con corticosteroides inhalados. Y sus desventajas está que al igual que otros broncodilatadores, pues no tiene efecto significativo sobre la inflamación de las vías respiratorias.
También en estudios han demostrado que el uso de LABA sin un corticosteroide inhalado puede aumentar el riesgo de exacerbaciones graves de asma e incluso hasta la muerte. En cuanto a su vía de inhalación, pues es inhalatoria y su broma farmacéutica es un polvo para inhalación ya predispensado. Es decir, en que pues por cada inhalación libera una dosis medida. En cuanto a sus propiedades farmacocinéticas, pues su absorción es lenta y también se metaboliza por el hígado, pero esta es a través de una enzima llamada CYP3A4. Y pues sus reacciones adversas son que puede conducir cefalia, temblor, palpitaciones o calambres musculares. Ahora hablaremos del bromuro de hipratropio. Pertenece al grupo de anticolinérgicos de acción corta o SAMA. Ese medicamento se utiliza a menudo junto con agonistas beta-2 inhalados para tratar la dificultad para respirar en el asma, tanto cuando los síntomas aparecen de forma repentina como para el tratamiento a largo plazo. El bromuro de hipratropio funciona bloqueando una sustancia del cuerpo llamada acetilcolina en los músculos de las vías respiratorias. Al hacer esto, pues se relajan estos músculos y se ensanchan las vías respiratorias, facilitando la respiración. En cuanto a sus ventajas, podemos decir que ayuda a relajar los músculos, pues lo que facilita el flujo de aire hacia los pulmones. También que en comparación con los beta-2 agonistas como el salbutamol, el bromuro tiende a tener menos efectos secundarios a nivel cardiovascular, como taquicardia o temblores. Pero entre sus desventajas está que generalmente tarda más en hacer efecto, aproximadamente de 15 a 30 minutos, en comparación a los agonistas beta-2, que pues estos tratan de 5 a 15 minutos. Su vía de administración también es inhalatoria y pues su forma farmacéutica es solución para inhalación. Entre sus reacciones adversas pues son que puede dar dolor de cabeza, mareos, tos y se queda en la boca, que pues es una reacción adversa muy común. Ahora vamos a hablar de la teofilina, que pertenece al grupo de las metilxantinas. Este medicamento se utiliza para prevenir y tratar síntomas como la dificultad para respirar y la opresión en el pecho en enfermedades como el asma o bronquitis crónica. Funciona principalmente relajando los músculos de las vías respiratorias y los vasos sanguíneos en los pulmones, lo que ayuda a abrir y facilitar pues la respiración. Además, que puede ayudar a limpiar las vías respiratorias del moco. Entre sus ventajas están que algunos estudios sugieren que a concentraciones bajas puede tener efectos antiinflamatorios. También está disponible en forma de tabletas de liberación inmediata y de liberación sostenida, lo que puede ser una ventaja para algunos pacientes que tienen dificultades con los inhaladores. Entre sus desventajas está que hay una variabilidad individual en el metabolismo. Pues sabemos que la velocidad a la que el cuerpo metaboliza la teofilina pues varía significativamente en las personas. Esto hace que pues la dosificación sea aún más desafiante y requiera de más ajustes basados en los niveles séricos. Como ya hemos mencionado, su vía de administración es oral y pues su forma farmacéutica son comprimidos. Para el caso de sus propiedades farmacocinéticas, tiene una absorción pues relativamente rápida por vía oral y su metabolismo se da en el hígado a través de una enzima llamada CYP1A2. Entre sus reacciones adversas puede dar palpitaciones, que pues es sensación de latidos cardíacos rápidos o fuertes, también hipotensión, que pues es presión arterial alta, vómitos, diarrea. Ahora hablaremos de la budesonida. Es un corticosteroide inhalado. Estos medicamentos son fundamentales para controlar la inflamación a largo plazo en el asma persistente, especialmente cuando otros tipos de inhaladores pues no son ideales en el paciente. Su principal acción es como componente antiinflamatorio local en las vías respiratorias. Actúa inhibiendo la liberación de sustancias que causan inflamación y también modula la respuesta inmunitaria en los pulmones. Ventajas. Es altamente eficaz para reducir la inflamación, que es la causa subyacente principal del asma. Es un medicamento de mantenimiento fundamental en el tratamiento a largo plazo de asma persistente de leve a grave. También controla la inflamación y previene los síntomas y puede disminuir la necesidad de utilizar con frecuencia broncodilatadores de acción corta como salbutamol. Y en sus desventajas está que es un medicamento de control a largo plazo y no actúa rápidamente para aliviar los síntomas. También puede dar efectos secundarios como candidiasis oral, que son las aftas, disfonía, que es la ronquera, tos e irritación de la garganta. Su vía de administración es inhalatoria o nasal, por lo que su forma farmacéutica suele ser suspensión para inhalación por nebulizador.
Una de sus reacciones adversas más frecuentes es el síndrome de Cushing, que pues consiste en cambios físicos y mentales que resultan de una cantidad excesiva y prolongada de cortisol en la sangre. Bueno, ahora la prednisona, que es un corticosteroide sistémico. A diferencia de los inhaladores de uso diario, se utiliza principalmente para tratar los ataques graves de asma debido a su potente capacidad para reducir la inflamación en todo el cuerpo. A nivel celular, la prednisona funciona uniéndose a receptores dentro de las células y este complejo pues viaja al núcleo donde interactúa con el ADN para cambiar la producción de ciertas proteínas, lo que resulta de una potente acción antiinflamatoria. Entre sus ventajas de este medicamento está que al ser oral es eficaz para reducir la inflamación severa de las vías respiratorias durante un ataque de asma. También ayuda a aliviar la dificultad para respirar, las silbancias y la opresión en el pecho de manera rápida. La prednisona, especialmente cuando pues, se usa por vía oral y a largo plazo, puede tener una amplia gama de efectos secundarios como aumento de apetito, cambios de humor, que está la irritabilidad, ansiedad, euforia, dificultad para dormir, que pues es el insomnio. Esta administración es oral y su forma farmacéutica son suspensiones. Una de sus reacciones adversas más comunes es la polifragia. Este es un aumento anormal o excesivo del apetito y la ingesta de alimentos. Se caracteriza por una sensación de constante hambre, incluso después de haber comido. Ahora pasamos al roflumilast, que pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la fosfodiesterasa. Su principal uso es aprobado para el tratamiento del EPOC y como terapia adicional a los broncodilatadores. Este funciona bloqueando una enzima llamada fosfodiesterasa. Esta normalmente descompone una molécula importante llamada AMP cíclico que participa en la regulación de la inflamación en las células de los pulmones. Al inhibir la fosfodiesterasa, los niveles de AMP cíclico aumentan, lo que ayuda a reducir la inflamación y mejorar los síntomas de la EPOC. Su principal ventaja radica en la capacidad para reducir la inflamación por un mecanismo diferente de la de los corticosteroides. Se ha investigado si podría ser útil en ciertos subtipos de asma con un componente inflamatorio neutrofílico más prominente, donde los corticosteroides pues, pueden ser menos efectivos. En sus desventajas está que no relaja directamente los músculos de las vías respiratorias, por lo que no proporciona un alivio rápido de los síntomas agudos como los broncodilatadores. Los estudios realizados en pacientes con asma no han demostrado consistentemente beneficios clínicos en términos de control de los síntomas o reducción de las exacerbaciones. Sus formas farmacéuticas más comunes son comprimidos y pues su vía de administración es oral. Entre sus reacciones adversas podemos encontrar que puede dar pérdida de peso y apetito, insomnio, cefalia, diarrea y dolor abdominal. Ahora se hablará de los antileucotrienos, especialmente en el montelukast. Se utiliza como un tratamiento adicional para el asma persistente leve a moderada, en pacientes que no están completamente controlados con corticosteroides inhalados. Funciona bloqueando la acción de una sustancia llamada leucotrienos. Estos contribuyen a los síntomas del asma al estrechar las vías respiratorias, aumentar la producción de moco, causar hinchazón y atraer células inflamatorias. Al bloquear los leucotrienos, este medicamento ayuda a reducir estos efectos y a mejorar el control del asma. Entre sus ventajas se ha demostrado que es eficaz en la prevención de broncoconstricción desencadenada por el ejercicio. También en pacientes con asma que sufren de rinitis alérgica puede ayudar a aliviar los síntomas nasales además de los síntomas del asma y puede utilizarse en combinación con corticosteroides inhalados para mejorar el tratamiento. Entre sus desventajas está que al no ser un broncodilatador no proporciona un alivio rápido de los síntomas agudos de un ataque de asma. En cuanto a su vía de administración es oral y pues su forma farmacéutica más común son comprimidos. Entre sus reacciones adversas puede dar cefalia, dolor abdominal, pirexia, que pues es el término médico formal para lo que comúnmente conocemos como fiebre. También la disfemia, que pues se conoce como tartamudez. Comencemos a hablar del mecanismo de acción del salbutamol. Cuando una molécula de salbutamol se acerca a la célula, busca unirse a un receptor específico llamado receptor beta-2 adrenérgico. Este es una proteína especial que atraviesa la membrana celular varias veces. Cuando el salbutamol se une, provoca un cambio en la forma del receptor. Este cambio activa otra proteína que se acopla al receptor al lado interno de la membrana celular, que es la proteína GS.
Esta proteína se desplaza y estimula una enzima llamada adenilatosa ciclasa. Esta enzima toma una molécula de ATP y la convierte en AMP cíclico, que actúa como un segundo mensajero dentro de la célula. Se une a una enzima llamada proteína quinasa A y la activa. Ya una vez activada, desencadena una serie de eventos dentro de la célula que conducen a la relajación del músculo liso bronquial. Ahora hablaremos del salmeterol. En la parte superior izquierda vemos a una agonista beta 2 adrenérgico uniéndose a un receptor adrenérgico específico, en este caso, pues beta 2. Cuando se une, pues induce un cambio conformacional en el receptor. Este cambio permite que interactúe con una proteína G, específicamente en la subunidad alfa estimuladora. Cuando esta unidad está activada, pues se une a GTP y se separa del resto de la proteína G para desplazarse a lo largo de la membrana y activar pues la enzima adeninatociclasa. Una vez que pues se activa, cataliza la conversión de ATP en AMP cíclico, que pues, a su vez se une a una proteína quinasa A y la activa. La activación desencadena una serie de eventos que conducen a la relajación del músculo liso bronquial, lo que se conoce pues, como broncodilatación. Aunque la duración de la acción difiere, el mecanismo fundamental de la activación del receptor beta 2, la proteína GS, la adeninatociclasa y la PKA es similar al salbutamol. El bromuro de ipratopio, como ya habíamos visto, es un antagonista colinérgico. Eso significa que bloquea la acción de acetilcolina al unirse a los receptores muscarínicos, principalmente a los M3, en el músculo liso bronquial, impidiendo que la acetilcolina se una a él. Al bloquear la unión de la acetilcolina, previene la contracción del músculo liso. También reduce la estimulación de las glándulas mucosas, disminuyendo la secreción de moco, como indica en la parte inferior izquierda con una menor cantidad de moco en el epitelio respiratorio. En la parte superior derecha vemos la enzima fosfodiesterasa. Esta es responsable de degradar el AMP cíclico en AMP, lo que inactiva la señalización del AMP cíclico y favorece la broncoconstricción. La teofilina actúa como un inhibidor de esta enzima, es decir, reduce la degradación del AMP cíclico, lo que resulta de un aumento en su concentración intracelular y por ende promueve la broncodilatación. La teofilina también actúa como antagonista de los receptores de adenosina. Al bloquear en estos receptores, pues se bloquean también los efectos broncoconstrictores, contribuyendo a la broncodilatación. La budesonida tiene una potente actividad glucocorticoide y una débil actividad mineralocorticoide. Difunde a través de la membrana y se une a su receptor intracelular para posteriormente alterar la transcripción de genes que codifican para el receptor beta 2 adrenérgico, el cual, junto con la adrenalina, produce la broncodilatación. Su actividad glucocorticoide ayuda a prevenir o suprimir la inflamación y las respuestas inmunitarias cuando se administra en dosis farmacológicas. Se encarga de inhibir células cebadas, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos y también linfocitos. En la parte inferior izquierda vemos que los esteroides, como la prednisona, están presentes en la sangre. Una parte de estos esteroides se une a proteínas transportadoras en la sangre, como la globina fijadora de corticosteroides. La molécula libre de corticosteroide puede entrar a la célula a través de la membrana celular. Dentro del citoplasma, pues, se encuentra con su receptor intracelular. En el citoplasma, este receptor está asociado con varias proteínas estabilizadoras, incluyendo la proteína de choque térmico de 90 kilodaltons y otras inmunofilinas. Cuando la prednisona se une al receptor, estas proteínas estabilizadoras se disocian liberando el complejo de receptor de esteroides. El complejo se dimeriza, es decir, dos complejos se unen para formar un dímero y este luego se trasloca hacia el núcleo de la célula. El dímero del receptor de esteroides se une a secuencias específicas de ADN que son llamados elementos de respuesta de glucocorticoides o GRE. La unión del complejo de receptor esteroide al GRE modula la actividad de ARN polimerasa 2 y otros factores de transcripción asociados. La alteración en la transcripción de ADN lleva a cambios en la producción de ARN mensajero. Este luego se traduce en el citoplasma para producir proteínas específicas que son responsables de los efectos fisiológicos de los corticosteroides. Estos aumentan la transcripción de genes que codifican proteínas antiinflamatorias e inhiben la transcripción de genes que codifican
proteínas proinflamatorias como citocinas. El resultado final es la expresión génica de una respuesta hormonal compleja que involucra la modulación de la inflamación, la inmunosupresión y otros efectos metabólicos. La fosfodiesterasa es una enzima que juega un papel importante en la inflamación de las vías aéreas. En la parte superior del diagrama vemos una representación de la membrana celular con un receptor acoplado a la proteína G. La activación de este receptor por ciertas señales lleva a la activación de la adinaldosuclasa. En las células inflamatorias, la fosfodiesterasa es la enzima predominante responsable de la degradación de AMP cíclico en AMP. Esta degradación pues reduce los niveles de AMP cíclico. Al inhibirlo, este medicamento pues impide la degradación de AMP cíclico, como se había dicho, en las células inflamatorias, y esto conduce a unos niveles elevados intracelulares de AMP cíclico. El aumento de las células inflamatorias resulta en reducción de la inflamación, que pueden inducir efectos como inhibición de la liberación de mediadores inflamatorios como citocinas o quimiosinas y la supresión de la activación de células inflamatorias como neutrófilos, eosinófilos o macrófagos. Y por último está el Montelukast. En la parte superior se muestran diversos estímulos que pueden llevar a la activación de células como los eosinófilos o células cebadas. La activación de estas células conduce a la liberación de ácido araquidónico de la membrana celular a través de la acción de la fosfolipasa 2. El ácido araquidónico puede seguir dos vías principales, que pues una es la de la ciclooxigenasa, que produce prostaglandinas, y la vía de la 5-lipoxigenasa, que pues esta es la que se va a seguir. En esta enzima convierte el ácido araquidónico en leucotrienos, específicamente los cistenil-leucotrienos, que son los LTC4, los LTD4 y LTE4. Estos son potentes mediadores de la inflamación y broncoconstricción en el asma. Estos leucotrienos ejercen sus efectos al unirse a receptores específicos en las células, que son los receptores cis-LT1. Estos receptores se encuentran en el músculo liso bronquial, las células epiteliales y otras células inflamatorias. Cuando se unen, se desencadena una serie de efectos que contribuyen a los síntomas del asma. El Montelukast actúa específicamente como un antagonista selectivo de estos receptores. Cuando se unen, pues impide que los cistenil-leucotrienos ejerzan sus efectos proinflamatorios y broncoconstrictores. Y al bloquearlos, pues ayuda a reducir la broncoconstricción y a disminuir la inflamación de las vías aéreas.